En este vídeo voy a hablar de una de mis pasiones, algo a lo que le he dedicado mucho tiempo de mi vida, y es la meditación. El vídeo lo voy a hacer en dos partes. La primera parte va a ser mi historia personal, donde te voy a explicar cómo conecto con la meditación o cómo se despierta en mí ese deseo de meditar. Y después voy a explicar pues ya de una forma más técnica qué es la meditación y por qué la meditación es tan importante cuando practicamos la retención seminal. Así que si no quieres ver mi historia o no quieres o escucharla, al menos ves a la segunda parte del vídeo, porque lo que voy a explicarte ahí seguramente te hará entender por qué tienes que practicar meditación a diario si practicas la retención seminal. Esta primera parte del vídeo es más personal y que me apetece contar. Tenemos que remontarnos a cuando tenía 17 o 16 años, estaba haciendo bachillerato, estaba en una clase de filosofía y la profesora dijo, ¿no os ha pasado nunca que vais por la calle caminando y pensáis en una persona o esa misma noche habéis soñado, ¿no?, con una persona que hace mucho tiempo que no veis y justo salís a la calle y os encontráis a esa persona? ¿O no os ha pasado nunca que pensáis en un libro que queréis, estáis pensando durante 2 o 3 días que queréis un libro y entráis a casa de un amigo y ese libro está encima de la mesa? Y dice, ¿vosotros creéis que esto es casualidad? ¿O que hay algo, alguna cosa más? Esta pregunta a mí ya fue como que de repente me dejó pensando, ¿no? Hubo algo dentro de mi cabeza que hizo ¡puf! Y se abrió ahí. Y después, a lo largo de esa clase, dijo lo siguiente, dice, hay personas que dicen que cuando unen las manos de esta forma y se concentran, visualizan que su cuerpo está hecho de energía y que concentran esa energía entre las dos manos, hay personas que dicen que pueden sentir esa energía. Y yo digo, espera un momento, ¿no? Dentro de mí yo, espera un momento, ¿qué está diciendo esta señora? ¿Está loca o qué? Y fue un poco más lejos, dijo, hay gente incluso que dice que puede ver la energía. Y ahí así que dije, wow, esto es una maldita locura. Y me acuerdo que ese día sonó la campana a las 2:30 ya para irnos a casa y cogí la mochila sin esperar a nadie y me fui corriendo para mi casa, entro a mi casa, me cierro en la habitación, me siento en mi silla, cierro los ojos, respiro, pongo las manos juntas y durante 3 o 4 minutos estoy concentrándome en sentir cómo la energía se mueve entre medio de mis manos y de repente empiezo a tener sensaciones que no eran sensaciones normales que tenía en mi día, de temperatura, de cambio de presión, había como una masa de algo entre mis manos y en ese momento me empezó a caer una lágrima y me quedé en completo shock y ahí fue cuando yo entendí que el universo, la vida, es mucho más de lo que podemos percibir con los sentidos. Y ahí es cuando empezó todo mi camino de exploración. Durante años me pasaba horas y horas en Internet, en el Internet más prehistórico, buscando sobre energías, sobre chakras, sobre mil historias sobre poderes paranormales. Y estaba interesado, ¿no? Tuve varias experiencias haciendo varios experimentos hasta que finalmente, cuando tenía 22 años, di con un retiro de meditación, que es el retiro Vipassana, y ahí fue cuando dije, wow, hay un retiro Vipassana que además estaba a 20 minutos de mi casa, que es gratuito, que yo puedo ir ahí 10 días, me van a dar de dormir, me van a dar de comer y además voy a estar meditando 10 horas cada día con una meditación guiada. Y al final del retiro yo solo tengo que dar la voluntad. En ese momento tenía 22 años, no tenía mucho dinero, ¿no? Entonces dije, wow, es mi oportunidad de ser iniciado a la práctica de la meditación. Y sí, sí, con un poquito de respeto, pero con unas ganas que me moría, me fui al retiro de 10 días, donde te levantabas cada día a las 4 de la mañana, empezabas a meditar a las 4 de la mañana, estabas meditando 10 horas, no seguidas, había algún descansito, terminabas a las 8 de la tarde y te ibas a dormir hasta el día siguiente, que te levantabas a las 4 de nuevo. Te daban de comer una vez al día, a las 12 del mediodía, y ya no comías hasta el día siguiente. O sea, fue realmente un
un gran reto para mí, ese retiro, pero tuve un par de experiencias que voy a contar una de ellas. Era el día 7 que estaba meditando y ese día ya era la tarde, ya era la última meditación o la penúltima y ese día mi mente estaba muy activa, ¿no? Yo estaba meditando, intentando concentrarme en lo que me decían, pero no podía. Mi mente estaba pensando en mil millones de trillones de cuatrillones de historias a la vez y era imposible que mi mente se concentrara, ¿no? Eso generó mucha frustración en mí y mucha tensión en mi cuerpo que se acumuló. Cuando terminó la meditación, me levanto, me voy afuera y afuera había un jardín con césped, plantas, había muchos insectos, muchos animalitos, moscas, mariposas, eh, abejas, ¿no? Y de repente era la hora que justo se estaba poniendo el sol y había un cielo con muchísimos colores, un cielo completamente vivo. Y justo en ese instante, cuando salgo de la meditación, miro el cielo y de repente siento como mi mente hace y desaparece. Había silencio. Y de repente dentro de ese silencio, que está lleno de presencia, una gran felicidad emerge de dentro de mí y me dejó por unos segundos sin entender qué estaba pasando, porque no había nada que hubiese pasado que me hiciera feliz, sino que lo único que había pasado era que mi mente había, como el ordenador cuando se apaga, pues sentí lo mismo, hizo, la mente se apagó y de ahí surgió una felicidad profunda de mi interior y al cabo de unos segundos, ¡boom!, mi mente se activó de nuevo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo lo he podido experimentar, no? Y en ese momento entendí que la felicidad es mi esencia y que el ruido mental, el estar completamente proyectado fuera es lo que me separa de esta felicidad interior y que mi vida sería una dedicación a la práctica y a la meditación. Y ahí es cuando empezó mi camino espiritual. Al cabo de unos años me fui a la India, he estado en Tailandia, en México, siempre recorriendo en busca de las enseñanzas, practicando tantra, haciendo retiros de meditación. Incluso una vez estuve 49 días en silencio, encerrado en una habitación, meditando solo, sin ver a nadie, sin teléfono, sin absolutamente nada, ni música, ni libros, ni nada, en una habitación, yo cerrado 49 días, meditando unas 9 horas cada día, que si queréis saber un poco más de la experiencia podéis dejarlo en los comentarios. Y si hay bastantes, pues a lo mejor hago un vídeo. Y a partir, bueno, pues eso fue un poco mi historia, ¿no? Así que le he dedicado muchas horas a la meditación y esto ha sido también un gran motivo o una gran parte de la transformación personal que yo he vivido en los últimos 10 años de mi vida, o un poquito más, ¿no? 12 o 13 años de mi vida, conjuntamente con la práctica de la retención seminal y la práctica del yoga. Entonces, la meditación es algo muy, muy, muy importante porque en la meditación vamos a aprender varias cosas. Y ahora ya me pongo en la parte técnica. Y quiero explicar primero qué significa meditar, ¿no? Porque a día de hoy está muy de moda, todo el mundo medita, pero realmente ¿alguien sabe qué es meditar? Oh, bueno, sí, yo no, me siento y escucho un audio de alguien que me guía y visualizo. Bueno, ¿es esto meditación? Esto técnicamente no es meditación. Voy a acudir a Patanjali. Patanjali fue un gran maestro que no se sabe quién fue. Los estudiosos no saben quién fue ese señor. Pues fue un santo que escribió un gran texto en el que se basa las enseñanzas del yoga, que se llama los Yoga Sutras de Patanjali. Y ahí él nos explica los ocho pasos del camino que él describe, ¿no? Y a partir del cuarto paso es cuando empieza a describir el proceso meditativo. Primero, para que entendáis, los primeros pasos, el primero es ética, la primera y el segundo es ética y moral, es qué tienes que cultivar en tu vida, ¿no?
y qué tienes que frenarte, qué no tienes que hacer en tu vida. Como por ejemplo, no robar, no mentir, no violencia, no eyacular, ¿no? ¿Y qué tienes que cultivar? Pues la pureza, ¿no? El estudio de los textos y las escrituras espirituales, la devoción hacia Dios o la devoción hacia esta conciencia que somos. Y esto es de alguna manera una preparación. Después viene asana, que es el movimiento físico para preparar el cuerpo y la mente. Luego viene pranayama, que es el control de la respiración. Y ahí ya es cuando entramos en la definición de meditación. Dice que el primer paso para meditar se llama pratyahara. Y pratyahara lo que significa es que tiene que haber una interiorización. Eso, cuando nosotros nos sentamos a meditar con los ojos cerrados, lo que estamos haciendo es aislarnos de los estímulos de los sentidos, ¿no? Normalmente intentamos estar en una habitación que no haya mucho ruido, que esté en silencio, donde no haya estímulo, cerramos los ojos, porque de esta manera los sentidos, que están diseñados para ir a capturar el mundo, se quedan hacia adentro, ¿no? Y el proceso de interiorización de pratyahara es cuando esta energía, que normalmente está diseñada para ir para afuera a capturar el mundo, empieza a ir para adentro y abrimos este ojo interior. Una vez entramos en proceso de pratyahara, de interiorización, pasamos al siguiente paso, que es dharana. Dharana significa meditación, significa concentración. O sea que cuando yo medito, yo necesito un objeto de meditación. Necesito un punto en el que enfocar la mente, ya sea mi respiración, ya sea las sensaciones que se generan al respirar, ya sea una emoción, ya sea un pensamiento, ya sea un mantra, ya sea la luz de una vela, ya sea un chakra, ya sea el sentimiento íntimo y profundo de yo, ya sea cualquier cosa que sea física o sea sutil, necesitamos un objeto de meditación. Y lo que vamos a hacer en este punto es concentrarnos, entrenar la mente a quedarse enfocada en este objeto. Yo estoy meditando y cada vez que mi mente se va, vuelvo al objeto de meditación. La mente se va, vuelvo al objeto de meditación. Entonces voy a estar en este proceso de concentración hasta que no pase al siguiente paso, que es dhyana. Y el siguiente paso ya sí que es el paso de meditación, donde la mente queda enfocada en el objeto de meditación sin esfuerzo. Es como que me enamoro del objeto y la mente ya no está interesada en los pensamientos, ya no se va en pensamientos, sino que queda atrapada, queda capturada por este objeto. Y cuando pasa esto y la mente se va enfocando como un rayo láser, a la vez hay una expansión mental, ¿sí? Y esto, señores, es meditación. Cuando yo estoy en concentración, todavía no estoy en estado de meditación. No es hasta el momento en el que la mente queda enfocada. Y cuando yo estoy meditando por una hora, esto puede pasar por un segundo, puede pasar por un momentito, o puede pasar varios momentos de la meditación. Pero solo los maestros más avanzados son capaces de entrar en estados de meditación profunda. Los demás estamos entrenando la mente en concentración para poder entrar en estos estados. Y finalmente es el último estado, que es el estado de samadhi, que un estado de samadhi significa un estado de unión, que es que el objeto y el sujeto, o sea, yo y el objeto de meditación, el objeto y el sujeto se vuelven uno. Cuando la mente se olvida de todo, se olvida del universo, se olvida de yo, de mí, se olvida de nada, de lo que tengo que hacer mañana, se olvida de cualquier cosa. Pero ahí que la cámara está un poco torcida. Y en ese momento, como un espejo, la mente se queda completamente identificada con el objeto. Esto es un estado de samadhi. Y Patanjali dice que cuando entras en estados de samadhi, pues en ciertos niveles puedes tener experiencias espirituales, ganar incluso poderes paranormales y finalmente entrar o experimentar la realización del ser, que es el Nirvikalpa Samadhi, que es este último estado de unión, que es unión del objeto, del sujeto con Dios.
Vale, ahora ya he explicado qué es la meditación de una forma muy detallada y muy profunda. No sé si hacía falta de explicarla de forma tan profunda, pero me ha salido así. Y ahora os voy a explicar qué ganamos con la meditación, ¿no? Primero de todo, cuando meditamos, estamos trabajando la concentración. Y eso va a incrementar los niveles la calidad de nuestra mente, básicamente, porque cuando vivamos nuestra vida ya no vamos a estar tan dispersos, sino que vamos a tener la capacidad de concentrarnos mucho más. Después hay muchísimos beneficios, infinidad de beneficios, ¿no? Que ahora no voy a explicar, pero que podéis ir a internet y buscar beneficios que aporta la meditación y vais a ver que son incontables. Pero para mí, el beneficio más importante es que desarrollas la capacidad de observar y de no reaccionar, que en el budismo se llama ecuanimidad. Y eso es muy importante para los hombres que practicamos la retención seminal. Yo voy a estar meditando, voy a estar concentrado en mi objeto de meditación, por ejemplo, en mi respiración, y mi mente se va a ir y voy a pensar en que tengo hambre y que me quiero comer una pizza, ¿no? Yo voy a observar el pensamiento, pero no voy a reaccionar a él y voy a volver al objeto de meditación. Voy a desapegarme del deseo y voy a volver al objeto de meditación. Yo, por ejemplo, voy a estar meditando y voy a empezar a tener fantasías sexuales. Lo que voy a hacer va a ser desapegarme de estas fantasías sexuales, las observo, soy consciente de que están ahí, es mi mente subconsciente expresando algo, es parte de mí expresándose, pero yo no voy a mantener el apego con ese deseo, con esa expresión del subconsciente, sino que la voy a observar y voy a volver al objeto de meditación soltando ese pensamiento o ese deseo, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto, no durante un día, no durante un mes, no durante un año, sino durante horas y horas y horas y horas de práctica, poco a poco vamos a desarrollar la capacidad de ecuanimidad. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra vida, va a haber momentos donde, por ejemplo, yo voy a estar conduciendo y va a haber alguien que se me va a cruzar, ¿no? Y va a salir esa rabia de mi interior, pero como yo he estado meditando y he estado practicando, voy a ser capaz de observarla, voy a ser capaz de desidentificarme y de no reaccionar a ella, ¿no? Normalmente, cuando sale una emoción muy fuerte, lo que yo hago es me cago en todo y grito e insulto porque esa emoción se ha apoderado de mí y me ha obligado a reaccionar de cierta forma, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es exactamente eso, desarrollar la capacidad de vivir con conciencia. Cuando yo tenga un deseo sexual, yo voy a ser capaz de percibir ese deseo y no voy a seguirlo. No voy a permitir que mi mente poco a poco vaya ganando terreno y ahora abra el móvil y ahora vaya al Instagram y ahora vaya a la página de esa chica y ahora vaya a la de la otra y de repente esté mirando tetas y lo que sea, ¿no? Y que poco a poco me vaya ganando porque primero ha habido un impulso sexual y no hemos sido capaces de desidentificarnos de este impulso y este impulso nos ha llevado finalmente a tomar el control completamente de nosotros y a manipularnos y estamos perdidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros practicamos la retención seminal es muy importante desarrollar la capacidad de ecuanimidad, donde nosotros observemos todo eso que vaya pasando porque vamos a experimentar sensaciones de excitación, vamos a tener deseos, vamos a tener pensamientos, vamos a querer masturbarnos, vamos a querer eyacular, cuando tengamos sexo con nuestra pareja, vamos a querer ir un poquito más lejos para ver si fallo y termino eyaculando, ¿no? Así que de alguna manera vamos a ganar esta capacidad de observar lo que está pasando sin reaccionar. Y esto, señores, es algo que no simplemente nos va a servir para la práctica de la retención seminal, sino que nos va a servir para todo en la vida. Y es parte del camino de la automasterización, de volverte maestro de ti mismo. Así que quiero saber ¿qué es lo que piensas al respecto de esto? Si es algo que has contemplado, si es algo que no has contemplado nunca, y déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, si te ha aportado valor, dale un like, dale a seguir
Si no me sigues en este canal, hablo constantemente de la práctica de la retención seminal, así que dale a seguir. Te dejo un par de vídeos por aquí, el link a mi comunidad de hombres de oro, que si te interesa tienes que entrar, y el link al reto de 21 días, donde te inicio a la práctica de la retención seminal desde las enseñanzas tántricas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.